comportamiento de las reacciones enzimáticas generalmente es algo así. Si nosotros graficamos, bueno, ahorita lo que hicimos fue graficar concentración de sustrato con respecto al tiempo y estamos midiendo la velocidad inicial. Recuerdan, si nosotros hacemos esto a diferentes concentraciones, pues generalmente va a pasar algo así. Si aquí ponemos la concentración de sustrato y aquí ponemos la velocidad inicial que acabamos de calcular, por ejemplo, podría ser un punto en este gráfico. Ahí tenemos la velocidad inicial. Si nosotros aumentamos la concentración inicial de sustrato, generalmente vamos a obtener una mayor velocidad. Una mayor velocidad, una mayor velocidad, hasta que se llega a un máximo. Entonces, ya cuando llegamos a ese máximo, por más sustrato que utilicemos, ya no vamos a alcanzar mayor velocidad de reacción. Ese es el comportamiento típico de las enzimas. Esto es lo que describe el modelo de Michaelis-Menten. Entonces, muchas veces lo que nos interesa es calcular la velocidad inicial para poder tener un gráfico de ese tipo, para poder decir, ah, sí se comporta como una ecuación de Michaelis-Menten. Ahora, si recuerdan, esta ecuación de Michaelis-Menten está descrita por dos parámetros. Uno de ellos es Bmax. Bmax nos dice la velocidad máxima que puede alcanzar esta reacción, y otro es Km. Km es la concentración de sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Entonces, todas las enzimas que se comportan de acuerdo al modelo de Michaelis-Menten, las podemos describir su comportamiento a través de estos dos parámetros, Bmax y Km. Si nosotros calculamos estos parámetros, pues nosotros podemos calcular la velocidad de la reacción a cualquier concentración. Entonces, pues bueno, esta es la forma normal, la forma tradicional del modelo de Michaelis-Menten. Después hay algunas reacciones enzimáticas que no siguen exactamente este comportamiento. Algunas, por ejemplo, pueden presentar un fenómeno que se llama inhibición por sustrato, que cuando se alcanza la concentración máxima de la velocidad máxima, después, conforme vas incrementando la concentración de sustrato, en lugar de que se mantenga, baja la actividad enzimática. Hay otros que pueden tener otro tipo de mecanismos que les hace tener una curva diferente, pero en general este es así como que el modelo clásico de Michaelis y Menten, que describe el comportamiento de muchas enzimas. Y pues bueno, vamos a tratar de trabajar con él. El obtener los parámetros de este modelo nos permite calcular la velocidad a cualquier concentración de sustrato. Esto es interesante porque, podemos nosotros estimar el crecimiento, la velocidad de reacción en diferentes condiciones, y la otra es que si nosotros tenemos un reactor, por ejemplo, en lote, en donde el sustrato se va consumiendo, pues nosotros podemos, mediante un modelito matemático, mediante una ecuación, nosotros podemos calcular, por ejemplo, en cuánto tiempo se va a alcanzar cierto grado de conversión. Lo que mencionábamos en clases anteriores como la ecuación del diseño. Existe una ecuación del diseño para la ecuación para la reacción de Michaelis-Menten, y ese nos permite calcular, si nosotros tenemos los parámetros cinéticos, nos permite calcular, por ejemplo, el reactor, en cuánto tiempo va a alcanzar cierto grado de conversión, o, por ejemplo, cuál es el flujo de alimentación de sustrato nuevo que se requiere para obtener cierto grado de conversión, o cuál es el tamaño del reactor que se requiere para procesar cierta cantidad de material. Entonces, hay muchas, cuando nosotros conocemos la ecuación que describe nuestro proceso, nosotros podemos aprovechar esa información para el diseño del proceso. Eso es muy importante, eso no lo vamos a ver por el momento, pero quiero que sepan más o menos cuál es la aplicación de conocer estos valores. O sea, no es una cuestión meramente teórica, tiene una aplicación práctica muy importante. Entonces, estamos viendo los modelos más sencillos, existen modelos más complejos, pero bueno, vamos empezando por esto. Para calcular estos parámetros, pues lo primero que tenemos que hacer es obtener los datos, ¿no? Ya que tenemos los datos y los graficamos y vemos que sí se comportan como
como la gráfica de Michaelis y Menten. Entonces, pues bueno, esto significa que sí los podemos calcular. Ahora, ¿cómo los podemos calcular? Existen varios métodos. Actualmente se utiliza mucho algo que se llama regresión no lineal. Es algo parecido a la regresión que ustedes ya conocen, pero que se ajusta a una ecuación, aunque no es lineal, ¿verdad? La regresión lineal, pues es una línea recta y usted se ajusta por minimización de los errores al cuadrado. Un procedimiento muy parecido, pero más complejo, se puede utilizar para ajustar estos datos a una línea que no se comporta como una línea recta, ¿no? Se comporta de alguna otra forma y podemos obtener directamente los parámetros de esta línea. Estos métodos pues requieren generalmente del uso de algoritmos complejos, algoritmos complejos que hacerlos a mano, o sea, si la regresión lineal, hacerla a mano es tediosa, es larga, es cansada y nos puede llevar a errores, pues la regresión no lineal es mucho más complicada. Muchos de esos son procesos iterativos, donde hay que hacerlo una y otra vez hasta alcanzar una aproximación. O sea, son métodos numéricos que se hacen por aproximación. Y pues lo más práctico es hacerlo a través de una computadora. Sin embargo, pues si recuerdan, estos modelos matemáticos existen desde hace mucho, existen desde principios del siglo pasado, 1915, algo así, se desarrollaron. Y en esa época pues no había computadoras, creo que ni siquiera había calculadoras como las conocemos ahora. Entonces, hacer todos estos procedimientos era muy complicado en aquella época. Por lo tanto, se desarrollaron métodos más sencillos para calcular, para estimar estos parámetros cinéticos. Dentro de estos, bueno, estos están basados principalmente en la linearización. Transformar aplicarle un procedimiento matemático a estos datos para que pasen de ser una curva de saturación a que se hagan una línea recta. Estos procedimientos se llaman procedimientos de linearización y hay al menos tres que son muy importantes. Lineweaver y Burke, que creo que fue el primero que se desarrolló, Heinz-Bulff y Hedy-Hopti. Estos tres métodos lo que hacen es, a partir de una ecuación que no es lineal, aplicarle un procedimiento matemático de tal manera que los datos se linearicen y nosotros podamos calcular los parámetros cinéticos mediante regresión lineal simple. Entonces, esos son los métodos que se llaman métodos diferenciales. Se llaman métodos diferenciales porque aquí lo que vamos a estar graficando, lo que vamos a estar utilizando son las velocidades o las tasas. Después hay otros métodos que se llaman métodos integrales y vienen de hacer una integración numérica exacta de la ecuación en este caso la ecuación de Michaelis y Menten, pero si no cualquier ecuación que nos describa la tasa de reacción en términos de la concentración de sustrato. Entonces, están los métodos diferenciales, los métodos integrales. Los más utilizados son los métodos diferenciales. Dentro de los métodos diferenciales podemos hacer regresión no lineal, que es un poquito más compleja, o podemos hacer regresión lineal, siempre y cuando primero linearicemos esta función. Bueno, entonces nosotros vamos a ver estos tres métodos. Existen más, ¿verdad? Pero estos son los tres principales métodos que nos sirven para calcular los parámetros cinéticos de una reacción que sigue el modelo de Michaelis y Menten. El primero de ellos es la representación gráfica de Lineweaver y Burke. Representa o esta se obtiene graficando los recíprocos de la concentración de la velocidad inicial y la concentración de sustrato. Esta es la ecuación de Michaelis y Menten. Si nosotros obtenemos los recíprocos, es decir, lo que está multiplicando lo pasamos dividiendo, lo que está dividiendo lo pasamos multiplicando, nos va a quedar una ecuación de este tipo. 1 entre B es igual a K, aquí viene como KS y CS, porque en este libro de donde lo saqué, así lo escriben, pero nosotros tenemos nuestra nomenclatura que hemos utilizado, es KM, y la concentración de sustrato normalmente la escribimos así. Y Bmax,
Pero esta CS es igual, es equivalente a esta concentración de sustrato y esta KS es equivalente a la KM. Entonces, esto lo podemos simplificar. 1 entre B es igual a KM entre B max por S. Esta es una sola línea recta. Más S entre B max por S. S entre S se elimina y nos va a quedar 1 entre B max. Y esto lo podemos sacar tantito y lo podemos acomodar de la siguiente manera. 1 entre B es igual a KM por B max por 1 entre S más 1 entre B max. Esto que ven aquí es una ecuación de la recta. Si nosotros graficamos el recíproco de la velocidad inicial contra el recíproco de la concentración de sustrato, nosotros vamos a obtener una línea recta en donde la pendiente va a ser igual a Km entre B max y la ordenada al origen va a ser igual a 1 entre B max. Entonces, este es el método de linearización como más común, el más utilizado. El primero me parece que se desarrolló. Tiene por ahí sus ventajas y desventajas. Por ahí no es muy bueno cuando las concentraciones de sustrato son muy bajas. Cuando las concentraciones de sustrato son un poquito más altas, funciona mejor. Entonces, este es un método que podemos utilizar para calcular los parámetros cinéticos. ¿Qué tenemos que hacer primero? Pues primero tenemos que obtener los datos, calcular la velocidad inicial a diferentes concentraciones de sustrato. Después se lineariza aplicando estas transformaciones, se grafica, se saca la regresión lineal y se obtienen los parámetros cinéticos a partir de esta ecuación. Otro tipo de linearización es la de Heinz-Wulff. La de Heinz-Wulff es algo muy parecido, dice, se obtiene el inverso, realmente no es el inverso, es el recíproco de la ecuación y se multiplica por la concentración de sustrato. Entonces, esta misma ecuación, si la multiplicamos en ambos miembros, la multiplicamos por la concentración de sustrato, pues nos va a quedar así, ¿no? Multiplicamos aquí por la concentración de sustrato, nos va a quedar concentración de sustrato entre B es igual a Km entre B max por S entre S. Esto se va a eliminar. Más S entre B max. Simplificado, esto sería S entre B es igual a 1 entre B max por S más Km por B max. Y es lo que tenemos acá. La concentración de sustrato entre la velocidad es igual a la constante de Michaelis entre la B max más 1 entre B max por la concentración de sustrato. Esto, cuando graficamos esto contra esto, este cociente, concentración de sustrato entre B, contra la concentración de sustrato, vamos a obtener una línea recta cuya pendiente es igual al recíproco de B max, aquí está, B max, y la ordenada al origen es este punto, que también obtenemos de la regresión, es igual a KS entre B max. Este es otro método. Generalmente este método es más adecuado para concentraciones bajas de sustrato. Es un método que se desarrolló después del método de Lingweber y Burke. Funciona mejor para algunos casos. Como todos los métodos, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero bueno, parece ser que funciona un poquito mejor que Lingweber y Burke. Y finalmente, el tercer método que vamos a ver se llama Eadie-Hopty, es otra transformación. Yo realmente no estoy muy seguro cómo se hace esta transformación,
pero vamos a crearle aquí a ID a Hopti. Cuando aquí lo que hacen para este método es como lo contrario, ¿no? Pues me imagino que a lo mejor hacen esto, a partir de esto se hace el recíproco. La verdad no sé cómo desarrollaron esta ecuación, pero bueno, si nosotros graficamos la velocidad de reacción contra este cociente de la velocidad de reacción entre la concentración de sustrato, vamos a obtener una línea recta de pendiente negativa. Esta pendiente negativa va a ser igual al valor negativo, al inverso de la constante de Michaelis, y la ordenada al origen, esta es la pendiente, la ordenada al origen va a ser igual a la Vmax. Entonces, este método tiene la ventaja de que directamente vamos a calcular, aquí no va a haber necesidad de despejar, aquí vamos a calcular directamente los parámetros cinéticos, y tiene la desventaja que es un poquito más sensible al error experimental. Entonces, es más sencillo, pero por ahí no es tan confiable el valor que obtenemos. Entonces, esos son los tres métodos que se utilizan, los tres métodos más utilizados para calcular los parámetros cinéticos